Hola amigos, soy Angélica González Blanco y tenía este video pendiente para con ustedes. Desde el mes de enero del año 2024, el gobierno canadiense ha emitido muchísimos cambios que de pronto no han sido populares para el común de las personas. Pensarán que estoy un poco loca y pensarán que yo no soy normal y yo estoy segura que no lo soy. Pero como le había dicho en mi programa desde mi escritorio, creo que ha sido uno de los cambios más necesarios y profilácticos que el ministerio ha decidido hacer. Y me refiero al primer cambio que fue en la mutación a las residencias temporales como estudiante. Creo que es una consecuencia propia a el abuso, a la desinformación del sistema. Yo siempre he dicho que tenemos que ver el espíritu de la norma y tenemos que ver la idiosincrasia en las leyes canadienses. Las leyes canadienses están dadas y basadas en la buena fe. Están basadas en la experiencia de la sociedad canadiense. Y también tenemos que tener en cuenta cómo funcionan las leyes. Las leyes en Canadá funcionan basadas en el derecho común, y el derecho común es un derecho consuetudinario que implica que evoluciona como evoluciona la sociedad, y de acuerdo a cómo la sociedad evoluciona, de esa misma forma las leyes evolucionan. Entonces, con base en ese principio tan mínimo del derecho, tenemos claro que las leyes canadienses están basadas en la buena fe de las personas. ¿Qué pasó desde el año 2015 cuando el gobierno conservador cambió y quitó la posibilidad del Federal Skilled Worker directo y creó el Express Entry, que es lo que tenemos hoy día? Se consideró, y yo misma lo hice, tener los estudios como una herramienta para catapultar la posibilidad de emigrar a Canadá, no como un conducto para obtener la residencia permanente. Esta es la diferencia. ¿Qué pasa? Que en el momento en que, en el 2015 comenzó, 2016, 2017, ya las cosas se comenzaron a hacer un poquito más populares y llegó un momento en donde, en mi opinión, estaba sin control. Y me dirán que estoy loca y dirán que no es así, pero yo creo que lo mejor que me pudo pasar a mi práctica, y si quiero ser egoísta, han sido estos últimos 3 meses en donde he tenido la oportunidad de realmente ejercer lo que hago, que son leyes migratorias. Y al decir que ejercer lo que hago tengo que hablar de que las personas que llegaron, porque si vemos en el pool, en este momento hay 50 y tantas miles, casi las 50, cerquita a los 60,000 personas que están en el pool del Express Entry, dentro de lo cual creo que más del 90%, y si para ser conservadora, diría que el 90% son personas que están en Canadá poseyendo un permiso de trabajo como estudiantes internacionales. Sí, era una estrategia, sí se podía hacer, pero las personas tenían que venir con una estrategia. ¿Qué pasó? Esta situación llevó a una popularización, no quiero decir, abundó la información, se hizo popular la herramienta y mal utilizaron la herramienta los estudios, creando infinidades de influencers, tiktokers, instagramers. Yo no sé si yo me puedo considerar un influencer, un tiktoker, un coso de eso, pero yo lo que hago es transmitir información responsable, hablando y poniendo a decir, y entonces todo el mundo quería vender un programa de estudios y sin tener en cuenta cuál era la realidad y el perfil de las personas. En estos últimos, desde enero 30 hasta la fecha, me la he pasado arreglando perfiles y terminando cuáles son las otras opciones de las personas. Y inmigración a Canadá no son simplemente hacer una forma para que la persona tenga un permiso de estudio. No, de hecho, si los que no conocen, yo tengo una academia de visas que se llama Academia de Visas Canadá, ABC Visas Canadá, en donde las personas, si quieren hacer una visa de visitante, solamente pagan un módico precio y yo soy el facilitador y les enseño cómo hacerlo. Es que la visa per se no es la estrategia que está detrás de la visa. Es cómo podemos identificar que a esta familia o esta persona en específico tiene la capacidad o no de llegar a una residencia permanente, y si tiene la capacidad de llegar a una residencia permanente, en qué posición geográfica, cuál es la estrategia que más le conviene, en qué territorio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Se vino la mayoría de gente a Toronto, se quedó en Toronto, están estancados porque no tienen opciones distintas, no tomaron la iniciativa adecuada al tiempo correcto y se los cogió el tiempo acá. Y el gobierno dijo, no podemos seguir profilando este tipo de visa. Bueno, que hayan dicho que los estudiantes son causales de la crisis de housing o de vivienda en Canadá, no estoy de acuerdo con eso.
Porque si estamos hablando de housing, estamos hablando de que han traído, no sé, y eso sí, los trajo el gobierno, todas estas personas que vinieron al principio del gobierno liberal, que vinieron refugiados, todos estos humanitarios, 400.000 personas que llegaron, esas personas necesitan vivir, son familias enteras. Entonces, y estas personas casi que podría, sin exagerar, decir que la mayoría vive del sostenimiento social, a diferencia de los estudiantes que llegaban con recursos económicos y que además de llegar con recursos económicos se estaban puliendo para el mercado laboral. Como empleador canadiense puedo considerar que tener personal calificado, idóneo, es súper complejo, y lo digo desde mi experiencia como empleador. Ahora bien, que los trabajos calificados y que no sé cuántas personas he visto en TikTok diciendo que en Canadá es súper difícil conseguir trabajo. Si es difícil si no sabes buscarlo, si es difícil si tú quieres tratar de trasladar lo que tenías para tenerlo enseguida. Entonces una persona, no, yo quise, tengo aquí todas mis hojas de vida y las repartí, pero es que así no funciona aquí. Aquí las cosas funcionan a otra medida. Entonces, por esta parte estoy en desacuerdo con el gobierno, porque la explicación hubiese sido, y lo dijo el líder del Partido Conservador, lo dijo, yo no soy conservadora, pero sabes que la exposición del tipo es bien clara, en donde dice, es que no es eso, es la avalancha de mala información, que el gobierno no tuvo control de agentes que estaban promulgando los estudios en escuelas que no eran lo suficientemente, digamos, académicas como que vayan de la mano con la reputación de la educación en Canadá. Entonces, ¿a qué se refería el gobierno federal en ese momento, o el líder del Partido Conservador en ese momento? Se está refiriendo a que el gobierno provincial se hizo medio el ciego aprobando escuelas privadas que no estaban a el nivel de lo que Canadá está acostumbrado. Pero más allá de eso, también está la popularización de la herramienta de una forma descontrolada, sin planeación, trayendo estudiantes internacionales con las falsas promesas que se iban a volver residentes permanentes, sin explicarles que era un proceso que llegaba primero, estudiaba, tenía que hacer esto, teníamos que mirar la edad de la persona, mirar si esa persona iba a ser exitosa, si se quedaba en las principales ciudades, si no la mandábamos de acuerdo a otros programas, como por ejemplo cuando estaba vigente, que todavía está vigente hasta agosto, lo acaban de extender, el Rural Immigration Northern Program, y también los Provincial Nominee Programs, las variedades que hay. Entonces traían a las personas y las dejaban aquí a su merced, y eso pues no se vale. Y eso es lo que hemos estado trabajando estos 3 meses de los cambios. Otro cambio adicional es que el gobierno anunció que los Rural Immigration Northern Program los iban a extender hasta el verano de este año. Interesante. Me encantaría ver si los van a dejar, y creo yo, es mi nariz, me puedo estar equivocando, que van a quedar Municipal Nominee Programs, es decir, que se van a quedar, nacieron para quedarse. Esto es importante porque aquellas personas que están en estos momentos en las comunidades rurales que hicieron parte del programa piloto, es el momento para aplicar, y tenemos que revisar si no lo han aplicado y por qué no lo han aplicado y qué tienen que hacer. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, confío que, y no pueden tomar esto como una realidad, es simplemente mi corazonada, que este tipo de programas llegaron para quedarse. Era algo que tenía que decir, además de este pensamiento que lo llamaría como un editorial o un pensamiento, no es un podcast, sino es este editorial que lo que busco es concientizar y hablar de la realidad que estamos viviendo. Vamos a disminuir que se acabó tanta basura o información no calificada en las redes sociales sobre los estudios a Canadá, y vamos a ver que solamente Inmigración Canadá va a mutar y van a sobrevivir lo fuerte. Se va a cumplir la teoría de Darwin con relación al conocimiento. Las personas que tengan el conocimiento adecuado son las que van a seguir pudiendo ejercer derecho migratorio de una forma correcta, porque si no conoces la ley, sabes que no lo vas a poderle encontrar. Así que no tengan miedo, lo que cambió era necesario porque había demasiado abuso. Eran medidas necesarias para detener la inmigración desordenada a Canadá y el volumen de personas en Canadá. Sin embargo, no dejo de decir que el ministerio ha debido ser más claro y decir la realidad. ¿Sabes qué? Había mucha gente. No hablar del housing, porque el problema del housing es todavía más profundo.
Y además de eso, tienes que tener en cuenta, no tengan miedo, hay 102 tipos de visas, yo siempre digo eso, hay avenidas, pero cuando hay avenidas tenemos que entender que el perfil de la persona tiene que tener avenidas. Alguien escribió hace poco que tuvo una consulta conmigo, dijo, ay, usted es muy amable y todo, pero yo quería que usted me dijera otra cosa. Y él decía, pero es que yo no te puedo decir otra cosa, porque yo te tengo que decir lo que la ley dice. Yo no puedo. Sí hay 102 tipos de visas, pero dependen de tu perfil. Y si tu perfil está aquí y tu perfil tiene cómo acomodarse en una de ellas, perfecto, pero puede ver que tu perfil no acomoda en ninguna. Si no tienes el idioma, si ya pasaste los 40 años, o sea, pueden pasar miles de cosas que impliquen que no. O te quedaste en Canadá y no tienes un estatus y dejaste perder tu estatus. Hiciste la jugada un poco sin planeación que te lleva a una consecuencia. Entonces, chicos, este video se los debía, no porque quiero sentarme aquí y hablar de los cambios, no. Este video se los debía porque creo que ustedes deben tener calma. Sí existen procesos migratorios a Canadá y sí existen variedades espectaculares que ustedes pueden llevar, pero recuerda, eso depende de ti, depende de tu perfil, lo que tú traigas a la mesa. ¿Ustedes creen que la solución la tengo yo? La solución la tienen ustedes en el perfil, lo que ustedes me traen aquí al escritorio, que yo puedo encuadrar y bajarlo a una de las avenidas disponibles en la ley. Una de las cosas que más yo repito dentro de mis consultas es que mi herramienta más grande de trabajo se llama mis oídos. ¿Por qué es la herramienta más grande de trabajo? Porque por aquí es donde yo puedo tener la información que me permita llevar y tomar lo que ustedes tienen y construir una avenida migratoria que se ajuste a la realidad y a la necesidad de tu familia y que los lleve a un destino migratorio exitoso. Esa es la realidad, chicos. Y si me preguntan, yo estoy lo suficientemente feliz en estos 3 meses. Han sido titánicos para mí. He tenido la oportunidad de tomar a una persona y decir, pero tú, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué cambiaste acá? Ponerlo, hemos manejado diferentes programas en las Provincial Nominee Programs. En los Provincial Nominee Program tiene streams. ¿Qué son streams? Dentro del Provincial Nominee Program también hay categorías y las infinidades se multiplican. Pero tenemos que estar conscientes que esto puede cambiar cada minuto. Por eso es importante tener una estrategia legal correcta, que tú seas consciente de lo que tienes que hacer y manejar el proceso legal como tal, un proceso legal, diligentemente, responsablemente, haciendo las cosas a tiempo. Mis clientes se quejan porque yo pregunto todo 50 veces. ¿Por qué lo pregunto más? Porque lo tengo que preguntar. Y cuando los clientes no se van, y a veces yo sé que ustedes me lo dicen, yo lo sé, que ella es muy exigente o que ella es muy dura. Me hacían una entrevista esta tarde temprano, yo decía, es que a mí me contratan para manejar un asunto legal que debe llegar a un fin y que debe llegar a un fin de la forma correcta y honesta, con base en los elementos y las evidencias que tengo en la mano. Y a veces me toca defender a mi cliente hasta de él mismo. Y por eso me toca pararme en la raya con ustedes y decirles, esto es lo que hay que hacer. Hay algunos de ustedes que no les gusta hacer lo que tienen que hacer, pero esa es la ley y si queremos llegar a un final feliz, tenemos que cumplir con lo que la ley dice. Los sueños para emigrar a Canadá existen. Canadá es un país de leche y miel, es un país en donde las oportunidades están y lo dice una persona que lo experimentó en carne propia. Y los que me conocen, les voy a mostrar mi libro que lo tengo por aquí, en donde lo tengo lejitos, mira, en donde en este libro les cuento lo que no les puedo contar en una consulta legal. Es un libro súper didáctico en donde te puedo contar lo que hay que hacer. Procesos migratorios para Canadá existen, claro que sí existen. Y no solamente te tengo esto, te lo tengo en pasta, te lo tengo en audio, te lo tengo electrónico. Y creé ABC Visas Canadá para aquellos que querían hacer sus procesos de visado como estudiantes, para que ustedes no tuvieran que contratar una agencia de viaje que no tiene ni idea de lo que está haciendo o una agencia de estudios, sino que si le vas a dar la potestad de tu vida a un tercero, por lo menos tómala tú. Todo eso lo hicimos el año pasado y este año traigo cositas más para ustedes, pero lo que más me tiene contenta en estos 3 meses es que el mundo migratorio cambió y solamente vamos a sobrevivir la especie fuerte. Así como lo dice la teoría de la evolución, que solamente sobrevive la especie fuerte y la que no puede evolucionar simplemente se queda. Bueno, creo que no seré
de la especie de los dinosaurios que están en vía de extinción, aquellos que se dedicaban a llenar formas. No van a estar más ahí, y espero en Dios que el gobierno, así como tomó control y hizo esta medida profiláctica con los estudiantes, también tome medidas profilácticas hacia el manejo de los asilados políticos, y no solamente esto, sino a través del manejo de la comunicación en las redes sociales. Es imperativo que los influencers paren de hablar de cosas que no saben, mal informando a los demás. Pero al final del día no podemos culpar a los influencers, ni a los TikTokers, ni a nadie. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque los que decidimos emigrar o no somos nosotros mismos. Y como te lo digo en mi libro, esta es una decisión tuya contigo mismo. Es tu responsabilidad, cómo tú la debes planear, cómo tú debes educarte y cómo tú debes identificar cuál es el plan de vida trazado para ti. Bueno, amigos, mi nombre es Angélica González Blanco, soy estratega legal, Immigration Practitioner por los últimos 24 años en Canadá. Practico leyes de inmigración, desde la parte económica hasta la parte criminal. Y para mí ha sido un placer sentarme con ustedes el día de hoy y contarles esta editorial que tenía en mi cabeza desde que esta avalancha de cambios surgieron, y que creo ha sido la mejor medida que ha tomado el Ministerio de Inmigración en los últimos tiempos. Nos vemos en una próxima oportunidad.